Bienvenidos a Cabina del Misterio. El programa del día de hoy va a tratar sobre aquellos misterios en el fútbol que hemos tenido a veces en imágenes o en videos, o a veces la tradición oral nos ha permitido saber inclusive de maldiciones en el fútbol. Y vamos a comenzar con la primera, que se dio entre el año 60 y había un director técnico húngaro que se llamaba Béla Guttmann. Fue muy importante en la historia del Benfica de Portugal y ganó 2 copas internacionales entre el año 61 y el 62. Sin embargo, la directiva de aquel entonces comenzó a no querer subirle el sueldo a este personaje. Sin embargo, él se retiró y entre coraje, frustraciones, dio una maldición y dijo que el Benfica no sería nunca más campeón en más de 100 años. Sin embargo, es importante saber que luego de estos triunfos, estas copas internacionales, el Benfica nunca pudo lograr acceder a copas internacionales. De hecho, estuvo inclusive muy cerca de ganarlas, pero sin embargo las personas se acordaban de este personaje. Vamos con esta segunda, que es interesante porque esto se dio en Argentina. Recordemos que en Argentina es un país altamente futbolizado. Sin embargo, hay un equipo de fútbol que es auspiciado por una compañía cervecera, el Quilmes. En aquella época de los años 90, el Quilmes era un equipo que no podía ascender. Llegaban a las finales, hacían todo, contrataban jugadores, sin embargo no podían acceder a la primera división. Y es por eso que en la desesperación de la directiva, en aquel momento, comienzan a contactar los servicios de una persona que se dedicaba a la brujería. Ella era conocida como Dora en el pueblo de Chascomús. Esta persona tiene contacto con los directivos y simplemente le piden que haga un trabajo de brujería para que el Quilmes Fútbol Club pueda acceder a la primera categoría. Y ese día Quilmes tenía que jugar su ascenso con Deportivo Morón y tenía que darse otro resultado también. De hecho, el primer resultado que ellos necesitaban sí se da producto de este trabajo. Sin embargo, cuando ya comienza el partido, Quilmes va ganando por 1-0 y la bruja Dora se acerca a las oficinas de Quilmes para hablar con los directivos y recibir ya parte de su paga, que había sido el pacto. Sin embargo, ellos desconocen esta firma, por así decirlo, y dicen que no hay ningún pacto porque obviamente ya estaban escuchando en la radio que Quilmes iba a ascender. Sin embargo, misteriosamente sucede algo interesante. Se nubla la cancha y comienza una tormenta con la cual paralizan el partido, y es producto de eso que se suspende. Buscan a la bruja para ver si es que estaba entre la multitud y estaban un poco asustados los directivos, pero dijeron no le vamos a pagar porque vamos ganando 1-0 y cuando se reinicia el partido vamos a seguir ganando. De forma misteriosa termina perdiendo 2-1 y Deportivo Morón daña la fiesta de Quilmes. Pasan los años y las personas que sabían de este pacto con la bruja comienzan a buscarla en el pueblo de Chascomús. Sin embargo, se llevan una gran sorpresa. La bruja Dora ya había fallecido. Pasan muchos años y también comienzan personas a buscar la tumba de Dora para pedirle perdón por estos malos directivos que habían hecho este pacto con ella y no le habían cumplido. Inclusive personas, el pueblo entero de donde radica o tiene su mayor afición Quilmes, van y le depositan flores, ruegos, oraciones. Sin embargo, en un momento determinado, un grupo de hinchas de Quilmes van y hacen como especie de un perdón, hacen como un trabajo de magia blanca en la tumba de Dora, y al año siguiente Quilmes logra el ascenso, con lo cual queda desestimado esa maldición que habían hecho la bruja Dora. Vamos a esta tercera porque es muy interesante, ya se da acá en territorio colombiano, y es la famosa maldición de don Artemio Villanueva. Este personaje, que era un arquero de la selección paraguaya,
muy famoso en su tiempo, Artemio Villanueva, paraguayo, arquero, no había tenido buenas temporadas y es por eso que decide en aquella época la directiva del Medellín despedirlo. Sin embargo, su esposa va y pide que renueven el contrato del jugador porque habían hecho su familia, su casa, sus hijos estaban estudiando en Medellín. Sin embargo, la directiva no aceptó. En ese momento es que ella lanza una maldición y les dice que no van a ser nuevamente campeones. Pasan más de 40 años que el Deportivo Independiente Medellín no logra títulos y hay una comitiva que se encarga de viajar y buscar a la esposa de don Artemio Villanueva. Le piden perdón y le dice que deje de hacer ya esa maldición, que se olvide de ese hecho. Oh sorpresa, en el 2002, de la mano de Víctor Luna, el Deportivo Independiente Medellín queda campeón en Colombia, desestimando esa maldición para ese equipo de fútbol. Las maldiciones generalmente se dan en equipos muy fuertes que han tenido algunas intenciones como de ganar campeonatos o copas internacionales. Y la que vamos a ver a continuación, diría yo que es una de las más famosas en Sudamérica, la del famoso equipo de los Diablos Rojos del América de Cali. La famosa maldición de Garabato. Garabato era un personaje que en el tiempo en el que América no era un equipo profesional, sino amateur, deciden ir a la Federación Colombiana de Fútbol y declararse un equipo profesional. Y es así que Benjamín Urrea, conocido como Garabato por su manera de vestir y su fisonomía física, lanza esta maldición y dice: mientras ustedes sigan con la idea de estar en el profesionalismo, jamás serán campeones. De hecho, el América pasó muchísimo tiempo sin lograr la ansiada estrella y una delegación también viajó para encontrar a Benjamín Urrea y tratar de desestimar esta situación que había sucedido. Sin embargo, el América en el fútbol profesional colombiano ya comienza en la época de los 80 y los 90 a tener una gran repercusión. Y es así que el equipo puede llegar a jugar 4 finales de Copa Libertadores con uno de los mejores equipos que tenían en aquel entonces. Sin embargo, las personas se acordaban de la maldición y las 4 finales las perdió. Peñarol, River Plate y Argentinos Juniors fueron los equipos que se coronaron en aquel momento campeones de la Copa Libertadores. Esto en el sentido de maldiciones. Maldiciones hay por muchas situaciones en el fútbol y hay cábalas, hay rituales y hay todo tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa cuando hay eventos misteriosos o eventos paranormales registrados en video? Este es la primera muestra que les voy a dar, que es el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund en Alemania. Estaban pasando el partido y sin embargo se ve una extraña silueta que recorre el camino. Al principio las personas pueden decir que se trataría de una sombra o tal vez un error en el tiro de cámara porque podría coincidir con la manera de alguno de los jugadores que están en ese momento, pero al ver bien esa sombra, esa silueta, nos damos cuenta que tiene una trayectoria y un caminar muy distinto a los jugadores que estaban en ese momento en el campo de juego. Así que esta imagen queda registrada y como esas tenemos mucho más en el programa del día de hoy. Van a darse cuenta cómo la televisión y los medios audiovisuales ayudan actualmente a poder conseguir este tipo de situaciones. Sucedió en el fútbol argentino entre Racing Club de Avellaneda y River Plate. Y de repente muchos seguidores, muchas personas que estaban viendo el partido en ese momento, se percataron de una extraña silueta que atraviesa inclusive a personas. Muchos de ellos no se dan cuenta y es casi como un vapor, como una silueta vaporosa que atraviesa. Hay unos investigadores argentinos que se dieron cuenta de estas imágenes y decidieron hacerle un capture. Inclusive se dan cuenta al pasarle filtros que esta silueta parecía que estaba vestido con trajes muy antiguos, de principios de época, tal vez alguna persona que falleció en ese estadio y todavía su alma, su espíritu no trasciende,
de hecho cree que está vivo y es así que fue captado por este medio audiovisual, este canal de fútbol. Miren que es interesante cómo atraviesa totalmente por las gradas, por esas personas, inclusive nadie se da cuenta de su presencia, o sea, pasa totalmente desapercibido, pero no pasó desapercibido para las cámaras en ese momento. Así que esto pueden buscarlo, hay muchos registros de aquel momento de este famoso fantasma. Vamos a ver el siguiente video. Uno de los estadios con más fenómenos paranormales que existe en Sudamérica debe ser el Hernando Siles Suazo de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Aquí vamos a ver porque esto fue transmitido, o sea, de hecho son imágenes que se transmitieron en un momento determinado. Aquí vemos como el equipo del Die Strongest, que es originario de La Paz, y ahí vemos esta extraña silueta que no corresponde en su trayecto a la velocidad normal de las personas que estaban en ese momento. Es como si las personas estuvieran a un ritmo y esa silueta extraña estuviera triplicado en su velocidad. De hecho, se ve como que si llevara como una mochila, como esos antiguos trabajadores u obreros que construyeron situaciones en ese estadio. Pero hay algo más. A este estadio se lo conoce también como el Estadio de las Almas o el Estadio de los Muertos. ¿Por qué? Porque en este estadio, en esos terrenos, antes existía un cementerio. Sin embargo, el Hernando Siles Suazo ha dado mucho de qué hablar porque hay muchas apariciones y esta es una de las más importantes porque se dio en una transmisión en vivo. Vamos a ver la siguiente imagen porque también es importante que veamos, porque esto fue en otro partido del Die Strongest que jugó con el San José, y vemos en las gradas cómo esta silueta vaporosa camina muy rápidamente y las personas no se dan ni cuenta, atraviesa totalmente la tribuna y las personas, los seres humanos que están ahí, no se dan cuenta de este ser que es casi como una sombra totalmente oscura y camina muy rápidamente, atraviesa a las personas y ellos no se dan cuenta. Importante, siempre tener registros. Cuando usted vaya al estadio, siempre tome registros en video, en fotografías, en los cielos o inclusive en lugares donde están las personas, porque puede ser que usted en algún momento capte un fenómeno paranormal. Sin embargo, esto se dio en ese estadio y como hemos dicho, hay inclusive canales bolivianos que siempre, todos los años, hacen experiencias paranormales en el Estadio Hernando Siles Suazo, inclusive en los túneles, han logrado captar psicofonías, han logrado captar imágenes vaporosas, inclusive usando cámaras con lentes infrarrojos. Así que este estadio tiene una alta dosis de fenómenos paranormales. Vamos con la siguiente imagen, porque esto sucedió en un estadio en Inglaterra. Y quiero que vean, porque esta imagen fue captada por alguien que de pronto se dio cuenta que había una silueta que estaba atravesando las gradas. De hecho, esto fue antes de que se abrieran las puertas para que las personas pudieran ingresar. Y quiero que se den cuenta cómo esta persona o esta silueta casi transparente atraviesa inclusive esa como especie de pared divisoria que lleva hacia las partes inferiores de ese estadio. Aquí vemos una imagen que es en realidad formidable, una de las mejores imágenes de espíritus o fantasmas que se han podido captar en estadios de fútbol. Vamos a ver otra imagen también muy interesante porque hemos tratado de recopilar, y esto es aquí en el Ecuador, entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Defensa y Justicia de Argentina. Y sin embargo vamos a ver en este momento cómo esa extraña silueta que igual como en el Estadio Hernando Siles Suazo atraviesa. Pero esta silueta va dejando como una estela o un vapor, por así decirlo, en sus piernas. Quiero que se fijen nuevamente en la repetición porque van a ver cómo corre rápidamente esta silueta y es como vaporosa, pero es obviamente como corriendo. De hecho, esto fue transmitido en vivo y en directo en su momento y personas, investigadores y curiosos se dan cuenta de este evento y lo suben a las redes y queda como una evidencia de una situación paranormal en un estadio de fútbol ecuatoriano. Esto fue captado en un partido de segunda división entre los Cholos de Tijuana y los Bravos de Juárez. De hecho, había una persona que se da cuenta que hay un objeto volador no identificado más arriba del techo de las tribunas y le pareció extraño porque estaba totalmente suspendido y no se trataba de un dron.
al momento de la fotografía analizarla podemos darnos cuenta de que es la típica imagen del platillo volador que también se presenta a veces en estadios o en eventos deportivos. De hecho hay una tendencia que habla que muy pronto se va a revelar más información acerca de los seres no humanos y que habría un gran evento en el cual podrían notarse masivamente. De hecho se está esperando en este 2025 tener con la mejor calidad de cámaras mayor resolución en cuanto a la imagen que estamos viendo. Pero esto sucedió en México, fue una foto que se lanzó en ese momento y se puede ver nítidamente, sin ningún efecto de cámara o montaje, un objeto totalmente negro en forma de plato, y al hacerle la ampliación pues corresponde muy parecido a los objetos voladores no identificados que actualmente nosotros tenemos videos originales. Vamos a ver la siguiente imagen, porque al hablar de situaciones paranormales no podemos alejarnos de uno de los países donde más se practica la brujería, el continente africano. Y esto se dio en la Liga Africana de Fútbol. Para poner en contexto esta imagen, el arquero al principio del partido comienza a enterrar algunas cosas medias extrañas en el césped. Sin embargo, se enfrentaba al equipo donde estaba el mejor delantero en ese momento. Quiero que vean, porque el delantero tenía hasta ese momento muy mala racha. Se comía los goles, había disparos al palo, había situaciones que él mismo no se explicaba. Llega un momento de desconcierto el delantero, como sabiendo que algo le habían hecho. Comienza a revisar sin que se den cuenta, y él ya se da la manera de quitar ese amuleto o esa situación de brujería del arco donde él estaba. De hecho, estaba intranquilo, estaba mirando por todos lados a ver qué es lo que había hecho el arquero. Sin embargo, en un descuido del arquero, él se da cuenta, agarra ese amuleto y se lo da a un utilero de su equipo. Y la jugada siguiente de ese momento crucial de esta brujería en el África, este gran delantero pues convierte el gol como librando. ¿Casualidad o no será casualidad? ¿Existirá la brujería en el fútbol o existirá las malas energías o hacer pactos para que a un jugador le vaya bien o a un jugador le vaya mal? Así que en el África este tipo de situaciones no nos sorprende, y esto trajo como consecuencia que inclusive la Federación Africana de Fútbol ahora ponga más atención, inclusive porque saben llevar brujos donde están los suplentes y los visten con uniforme para que estén generando esa mala energía a un equipo contrario. Vamos a ver la siguiente imagen, porque esto sucedió en el estadio de Barcelona. Uno de los cancheros ahí me envió esta imagen y me dijo: don Ronald, en este momento hay un objeto volador no identificado, estamos en la práctica, y muchas personas comenzaron a ver ese objeto y la única grabación que existe es esta. Se tuvo que pedir permiso inclusive a unas personas, a unos directivos, para que me puedan dar esta imagen, pero esto sucedió en ese momento en el estadio de Barcelona. Así que nosotros, los equipos ecuatorianos, no estamos exentos de que nos visiten los objetos voladores, inclusive sobre los terrenos de juego donde se está entrenando los equipos de fútbol. Aquí tenemos una de las imágenes más interesantes. Esto sucedió en el año 2022 y esa imagen corresponde a la parte superior donde quedan las canchas donde entrena el primer equipo de Barcelona. Y vamos con la siguiente imagen, porque esto es interesante. Antiguamente pues se podían poner en las transmisiones en vivo, a veces ponían cámaras que grababan el ambiental o el sonido o cosas por el estilo, pero esto sucedió en el partido en la cancha de San Lorenzo de Almagro en Argentina. Se logra ver por medio de esta cámara, que no estaba transmitiendo en ese momento, sino que internamente la tenían como para poder capturar otro tipo de imágenes ajenos al partido. Sin embargo, en un momento determinado, esta cámara registra lo que es un objeto volador no identificado pasando a gran velocidad y haciendo un viraje de 90 grados. Una cosa impresionante. Ahí vamos a ver la ampliación y aparece de la nada en un momento determinado
tiene como lucecitas y una pequeña turbulencia, como que girara en su propio eje, y en un momento determinado hace un viraje de 90 grados y se puede ver la trayectoria. Luego lo que se hace es poner un filtro adicional para ver la situación de contraste, y vamos a ver esa imagen como inclusive ampliado ya se puede obtener la imagen de este objeto volador no identificado que atraviesa por el estadio de San Lorenzo de Almagro en la Argentina. Así que miren, hemos tenido imágenes de ovnis en los estadios de fútbol, así que siempre les recomiendo tener su cámara lista, tener siempre atentos en los entretiempos, mirar un poco al cielo, porque pueden llevarse una sorpresa. Ahí está congelada la imagen y se puede ver este objeto volador de gran dimensión que se transmitió en un partido de la Copa Libertadores en la que participaba San Lorenzo de Almagro. Y vamos para ir concluyendo con el programa del día de hoy de Misterio. Este es un bonus track. Esto sucedió en el Super Bowl entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Se jugaba el Super Bowl en una de las ciudades más misteriosas de los Estados Unidos, en Nueva Orleans, una ciudad llena de misticismo, de brujería. Sin embargo, esta fanática de los Eagles tiene una imagen tipo vudú de Patrick Mahomes, que es el quarterback de los Jefes de Kansas City, que iba por su tercer campeonato, por su tercera copa. Sin embargo, en el partido, los que pudimos observar el partido, nos dimos cuenta de que estaba perdido el quarterback, no tenía ideas. Inclusive en el primer tiempo o en el primer cuarto ya iba perdiendo por gran cantidad de puntos. Y sale esta imagen captado a una persona que estaba con un alfiler hincando un muñeco vudú con el número 15 de Patrick Mahomes. ¿Habrá tenido suerte? Pues bueno, sí, porque el partido benefició a las Águilas de Filadelfia 40-22, rompiendo la racha de Patrick Mahomes y de los Jefes de Kansas City. Así que miren, en todos lados existen situaciones paranormales y el deporte no está exento de esto. Así que les agradezco por haber visto el programa del día de hoy. No se pierdan los próximos programas porque tenemos temas súper interesantes, y cuando ustedes tengan alguna imagen, video, fotografía que quieran compartirnos con nosotros, no duden en enviarnos aquí a DiBlu TV. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Adiós.